¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias. A nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este su canal. Bueno, pues, ¿qué les tenemos? ¿Qué les tenemos para el día de hoy? El tema, pues, de la mujer. Esta semana fue de totalmente de las mujeres, de hablar de las mujeres. Y bueno, pues aquí la nota de Alas Cortadas dice: el tema de moda en México es la mujer. Y bueno, pues nosotros vamos a hablar de la mujer de la aviación mexicana. Últimamente se ven notas periodísticas poniendo en alto a pilotos, a sobrecargos y demás profesiones a las que se destacan las mujeres. Y pareciera que se reconoce su trabajo, pero la verdad es que están muy, pero muy lejos todavía de ser así. Son muy insistentes aquellas notas que en realidad parece que no han pasado los años. Em, para este sector del país, por detrás, hay mucho que decir por la mentalidad que impera en todas las áreas, incluyendo también los sindicatos. Sobre todo porque, pues, por muchos años han sido liderados por hombres. Con una excepción, yo quisiera puntualidad, excepción de aquella vez que Alejandra Barrales y luego pues también Lisette Clavel, pero pues eso lo vamos a tocar más adelante. Dice: la aviación de México ha sido elitista y machista desde siempre, o como lo dicen ahora, 100% paternalista, con decir que las primeras aeromosas, porque así se les llamaba antes a las sobrecargos, fueron escogidas de certámenes de belleza, ¿se acuerdan? Las escogían por eso, porque se decía que eran niñas bien, de escuelas de riquillas o fresas. Antes se les decía fresas, ahora últimamente se les llama fifis. Se decía que eran educadas y sabían inglés. Por eso, porque sabían inglés. Habría que recordar las historias que se cuentan en los aviones, que a las azafatas, porque también así se les decía, las obligaban a cortarse el cabello muy corto, si es que lo tenían largo o con trenzas. En aquellos tiempos de los 50 y de los 60 les exigían, si es que eran morenas, a afeitarse las piernas y los brazos. Si no lo hacían, pues no entraban a trabajar a las líneas aéreas. De hecho, no eran aceptadas con hijos o ellas no se podían embarazar. En los vuelos estaban al mando del capitán, no les daban dinero para comer, pues el comandante era el que pagaba la cuenta del desayuno, la comida y la cena. A él se le daba el dinero de los viáticos para toda la tripulación. Por eso mismo nacieron los sindicatos de aviación, por el abuso de muchas cosas, entre ellas, pues esto que estamos hablando, ¿no? Y se necesitaba defender los derechos de los trabajadores. Hoy en día se sabe que todavía existe mucho amiguismo, influyentismo, obviamente corrupción. Por generaciones se conoce que hay hasta familias enteras dentro de las aerolíneas comerciales, sobre todo pues en aquella línea Aeroméxico, que es eh, la que tiene más mañas. Fíjense nada más, pues muy sonado eso de que se escogió a su planta hace 10 años, a su planta de sobrecargos. Hasta antes de la pandemia contrató sobrecargos que venían de Mexicana de Aviación, sobre todo de mujeres necesitadas, muy necesitadas. Pues los sobrecargos, la mayoría son mujeres, algunas madres solteras o mujeres que eran quienes mantenían el lugar, y hasta sobrecargos que ya se habían jubilados, que se quedaron sin pensión y obligadas, ya que el sindicato de ASA no insistió sus derechos como trabajadores ante derechos humanos, interponiendo demandas patito ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ni siquiera tienen un actual seguimiento. Y esto dicho por ellas mismas, que por su cuenta tuvieron que demandar y obligadas fueron sobajadas, algunas regresaron a volar a sus más de 55 años. Y eso que hay que recalcar, lo que varias han dicho, que se han enfermado en vuelo por no aguantar el trabajo, pues ya no es lo mismo en esta profesión el trabajar a los 20 que a los más de 55. Hay hasta personas de más de 60, lo sabemos perfectamente. Y pues tuvieron que regresar a volar, regresar con una empresa que se llama Aeroméxico. Bueno, pues esta empresa Aeroméxico aprovechó la situación y contrató a varios sobrecargos, mujeres,
Muchas accedieron a entrar a las filas del Caballero Águila, con menor salario, por supuesto. Fue una planta de sobrecargos muy inflada, súper inflada, como dice aquí, y eso tuvo un trasfondo para el voto electoral del secretario actual, que se ha reelegido y reelegido y reelegido, que se llama Ricardo del Valle. De esto, como hay que decirlo, pues el sindicato de ASA se ha caracterizado en los últimos años por esto. Recordemos que Aeroméxico no es una empresa 100% mexicana, sino que tiene un 49% de capital extranjero, tiene una deuda de millones y millones y millones de dólares y que está en crisis. Ellos ponen pues como pretexto el COVID, lo hemos visto en varias notas periodísticas, y pues no le ha ido muy bien. Sabemos perfectamente que le dieron crank a más de 600 sobrecargos. Y volvemos a repetirlo, la mayoría mujeres. Y aquí estamos poniendo una nota de El Financiero. Bueno, pues por muchos años se dijo, tiempo atrás, se refirieron a las mujeres como azagatas, despectivamente por la idea de que solo es aquella que sirve refrescos en los aviones, siendo que es una profesión, una profesión que se dedica especialmente a la seguridad del avión. Y que, bueno, en algunos años para acá se le tiene que mencionar a estas mujeres como sobrecargos porque atiende cualquier incidente, cualquier emergencia en los aviones. Está capacitada para ello. Hoy en día, en el ambiente de los sobrecargos se habla de familias enteras, muchas de ellas mujeres, donde se encuentra la madre, la tía, la prima, la sobrina, la hermana y demás. Desde hace más de 10 años hay injusticias, sobre todo por la indefensión de los derechos de los trabajadores. Hay privilegios, como ya dijimos, hay influyentismo y, bueno, pues rumores de hasta robo del secretario general. Sí, y toda la gente que lo rodea se ha privilegiado, ¿sí? Se ha privilegiado a este secretario general y, bueno, no da nada más al secretario de ASA, sino también al de ASPA, también al de Santas. El de Santas lleva más de 18 años en el puesto. Entonces, estos sindicatos verdaderamente necesitan, pues ahora sí que hay que ponerlos en forma, ¿no? Pero los empleados de la aviación se han caracterizado, por eso, por sobajarse, ¿sí? Por creer que la vida es así en la aviación, seguir con estas prácticas. Pero bueno, vamos a seguir la nota. Se usa mucho y ahora que ya desapareció Interjet, se dice que entre las aerolíneas se dan las listas de los recomendados. Recomendadas, hablando de mujeres, no aceptan a quien tiene opinión. Así les pasó, recordémoslo muy bien, a las de Mexicana de Aviación, quienes hicieron antesala diaria por horas, aguantando desplantes y vejaciones del sindicato de Ricardo del Valle en el sindicato de ASA de México. Y bueno, pues hay que recordarlo que Ricardo del Valle pues también es empleado de Aeroméxico. Todo esto es se rodea entre lo que es Aeroméxico. Fíjense nada más, y ahora sí que ojo con el dato. Hablando de ASPA, el sindicato de pilotos igual ha discriminado por mucho tiempo a mujeres pilotos hasta por inclinación sexual. Ahora sí que ojo con el dato, lo volvemos a repetir, y no eran bienvenidas. Hasta antes de la pandemia todavía era difícil entrar a las filas de los pilotos, pues que se fijaban mucho de la escuela de donde venías, por quien eras recomendada. Todo se usaba que se te revisara de pe a pa. Y si uno se atrevía a hacer fila, eso se fijaban muy bien, si aguantabas los desmanes. Lo mejor era ser familiar, igualito que en el sindicato de sobrecargos, pero mucho más cerrados, porque el gremio de ASPA, de los pilotos, es exclusivo de hombres. Se usa aún bastante que de la Oficina de Control de Vuelos se den secuencias de vuelos a sobrecargos y de pilotos. Esto hablándose de Aeroméxico. Y también por ahí nosotros pudimos escuchar algo de Interjet que así era. No lo dudo que así sea en las otras líneas como Volaris, ¿sí? O Viva Aerobús.
que así es. Estamos hablando de lo que es las mujeres. Las mujeres pilotos bien portadas, también como los hombres. Se usa mucho que sean mensajeros de la empresa y de los sindicatos. Otra cosa muy usual en los sindicatos de sobrecargos es que los representantes sindicales revisen celulares, perfiles de Facebook y hasta llaman por teléfono para que le pongan like a algunas publicaciones del sindicato. Ricardo del Valle, o les dicen que suban fotos de los vuelos, sobre todo internacionales, para que digan que todo va de maravilla, aunque ya sabemos que la aviación es la más afectada de esta crisis. Se dice mucho el dicho, nos van a correr a todos. Ay, 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 es que me río porque ya ahora sí que en la actualidad, que están cambiando las cosas en la 4T, pues se viene un as bajo la manga, lo sabemos perfectamente. Y pues eso les arde, sobre todo en Aeroméxico, porque dicen, no, es que la aviación o en la aviación ya no es lo mismo, se acabó el glamour, eso es lo que se dice. Pareciera que nada pasa, los sobrecargos y los pilotos están en las nubes. Y esto porque sigue, como lo hemos dicho, siguen con las mañas, no pueden pisar tierra. Todavía no han aterrizado de que las cosas tienen que cambiar, salir de esa burbuja de privilegios, verse como lo que son empleados, trabajadores, obreros, ¿sí? Eso es lo que decimos. Esto se tiene que, ahora sí que aterrizar, la prueba esta que están haciendo. El gobierno está asesorando para una cooperativa, ¿sí? Que tiene que estar en servicio de un país, que las aerolíneas dan un servicio, que la aviación es un sector necesario para la comunidad, para nuestro país que es México. Se tiene que cambiar de mentalidad, de hecho han pasado incidentes por pasajeros disruptivos o de ellos mismos, de los tripulantes. Hemos visto a comandantes que se creen dioses y no son dioses. Ya hay que verlo como esto, no son dioses de un avión. Esa es la educación, que hasta pueden dar un anuncio en la cabina del avión, y lo hemos visto directo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Solo por el hecho de sentirse lo máximo en un avión, y esto, pues obviamente pasó en Aeroméxico, ¿sí? Pasó ahí, se ve la mala calidad de la capacitación de los tripulantes. De la misma forma hemos visto o vimos las agresiones de un piloto, y eso de una piloto mujer, ¿a poco no? En Interjet, que pensó bombardear el Zócalo, y esto lo estamos compartiendo de una nota de Carmen Aristegui. Es sabido que en el medio de la aviación se ha utilizado a los trabajadores como acarreo, a fin de que la gran mayoría, aprovechando de su mentalidad de superioridad, en tiempos de Felipe Calderón, el expresidente, muy sonado, se vio que envió una carta escrita a los sobrecargos, por lo menos, porque nosotros la recibimos, ¿sí?, para que votáramos por él. La gran mayoría de las mujeres de Mexicana de Aviación votaron por Felipe Calderón, lo sabemos perfectamente, y luego el señor, el expresidente, pues nos dio la vuelta. Cerró la aerolínea en el 2010, envió a su Javier Lozano, su amigote, ex secretario del Trabajo, ¿sí? Siguió Felipe Calderón el fraude maquinado que se hizo con Vicente Fox al regalar Mexicana de Aviación a Gastón Azcárraga. Y a pesar de que se hizo cercana la ex secretaria Lisette Clavel, ¿sí?, que se hizo amiga de Javier Lozano, y luego la vimos que pareció como un regalo, pues le dieron un cargo como senadora suplente después de que cerraron Mexicana de Aviación. Fue suplente de Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón. Y bueno, pues ahora sí vamos a nombrar a Alejandra Barrales, quien fue empleada sobrecargo de Aeroméxico, ¿sí? Trabajó en la administración pública por el partido del PRD y que al final vendió el partido al partido del PAN. Es censurado, sí, es censurado no estar de acuerdo. Y hay muchísimo terrorismo laboral por la inclinación política que tú tengas. Es tal que se ha corrido a sobrecargos, ¿sí? Inclinación política, ya sea en este caso de sindicatos, ¿verdad? Muchas de ellas, pues, son mujeres, ya lo hemos dicho, que alcancen labores por defender los derechos de los trabajadores, y hay varias. De hecho, hasta se ha inventado motivos, y es comprobado que la empresa
y sindicatos se coluden. Definitivo, la aviación nacional tiene una educación machista o paternalista y es de pena porque pareciera estar muy lejos, ¿sí? Muy lejos de cambiar. Pues ahí hay bastante influyentismo, amiguismo, corrupción y esto hace que los empleados con bastantes mujeres por tener un trabajo se asusten bastante. Abuso de muchas mujeres y que doblen las manitas por solo el hecho de tener un trabajo que les guste, aunque el ambiente sea bastante tenso. Ay, ay, ay.